Danilo Belloni, hoy en El Mal Mejor. Gracias por venir, buenas tardes. Hola, Astor, gracias por la invitación. Estudiamos juntos. Vino Joaquín Baridón el otro día y yo decía, no sé si le sirve si el currículum se convierte en prontuario o claro, qué. Pero, ¿cuándo estudiamos? Además, es cierto, con Joaquín incluso terminé uno de los últimos trabajos, Ajá, de los trabajos finales. Del 2007 Ajá, al 2009 aproximadamente. Ustedes, yo 2007, después abandoné. Sí. Voy a empezar, ya que estamos por este lado, con la misma pregunta que le hacía Joaquín, ya que hay una trayectoria en el sentido de una cantidad de tiempo que pasó idéntica, que es, después de ya tantos años de trabajo en medios, ¿cuánto se aprende en este oficio, en una carrera, y cuánto se aprende trabajando? Mirá, hay un porcentaje importante respecto a la carrera, pero está claro que se termina de completar después en la calle, en el oficio, en la profesión. Igualmente, hoy en día, también en la actualidad, y con esto de la llegada de las nuevas generaciones, uno no solo trabaja lo académico, no solo trabaja lo pedagógico. En el aula. Uh-huh. Sino que tienen que trabajar también cuestiones de expectativas, cuestiones de frustraciones. Que digo, no queda exento de lo que ocurría antes, sí, pero hoy en día se cubre más. No sé si tendrá que ver exclusivamente con el fenómeno de las redes sociales, sí, con el fenómeno de la inmediatez, pero hoy es todo mucho más rápido. Y pongo una serie de ejemplos, sí, para que vean cómo esto no solo se trata de algo de un fenómeno áulico. Compañeros o ex compañeros en todo caso, porque quizá algunos ya han renunciado a determinadas empresas y en relación de dependencia, sí, jóvenes de 23, 24 años. Uh-huh. Digo jóvenes, uno también se considera joven porque sí, pero... en lo particular tengo 34, pero esos 10 años de diferencia, la brecha es grande, sí, sí, respecto a cómo vienen las nuevas generaciones chipeadas. Y en este caso, además de lo que atraviesa la profesión en la actualidad, con salarios quizá que no son de los mejores pagos y demás cuestiones, estando en relación de dependencia, renunciaron. Cuando uno se ponía a charlar... Al toque, porque con esa edad no trabajaron mucho tiempo. Sí, no más de un año, por ejemplo. Y cuando uno se ponía a charlar o a sugerirle, che, mirá, no te apures. Sí. En todo caso, si querés probar y estudiar otra carrera... Quizás el consejo, la sugerencia de uno, teniendo en cuenta lo que le costó llegar a determinado trabajo, ¿por qué no seguís trabajando durante media jornada y la restante media jornada le dedicás el tiempo al estudio? Al menos para probar, ¿no? Como para que sea algo progresivo. Y en este caso, y no es un solo ejemplo, sino que me ha ocurrido con varios, nos hemos encontrado con esta situación. Uh-huh. Lo cual, digo, no está ni bien ni mal. Y uno tampoco lo juzga. Digo que son fenómenos diferentes que hace 10 años, Astor, uh-huh, no nos ocurrían, o al menos no estaban tan presentes como en la actualidad. Para cerrar la idea, hay un porcentaje, insisto, que creo que debemos revalidar en el aula, sobre todo para compartir experiencias de cuestiones que como profesores con ya cierto recorrido en medios tradicionales o no tan tradicionales, hoy en la actualidad hay de todo, sí, pero sobre todo como para que estén atentos a algunas cuestiones que después en la calle, la exposición, no te lo perdona. Digo, hoy las redes sociales, hablando de esta exposición, sí, está claro que no te perdona determinadas cuestiones, en errores que uno quizá de amateur cuando recién arranca puede tener. Entonces me parece que advertir, trabajar sobre esos aspectos son esenciales. Está claro que después uno completa esa trayectoria, ese recorrido, y es donde uno también los acompaña. En particular, uno tiene el agrado que a medida que se van egresando los va acompañando. Tengo exalumnos que hoy trabajan conmigo, entonces eso también genera cierta satisfacción. Pero hoy el fenómeno respecto a lo que vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje, el acompañamiento desde lo pedagógico, también requiere una labor personal y ciertas atenciones que hay que estar más encima. Hay una frasecita que anda dando vuelta en casi todo hoy, en términos de comunicación también, que es mucho texto. No, esto tiene mucho texto, sea por redes, sí, bueno, ya algunas ni siquiera textos, algo una bajadita, y eso se lleva en general a la vida. Vos vas a dar en una institución un
discurso, una acción que supone el desarrollo de algunas ideas, con lo cual tiene que tener una extensión en texto, y inmediatamente hay una voz ahí que ya es social, no es individual, que dice, no, mucho texto. Hacerlo más corto, que no sea difícil, con lo cual pensemos menos, es también la invitación. Sí. ¿Cómo ves el vínculo entre textos, o sea, libros, y estudiantes hoy, y también la institución, en términos de qué le propone las instituciones, porque, qué sé yo, uno en un momento se acercaba al periodismo por García Márquez, por Rodolfo Walsh, y se sentaba y leía, digamos, ¿no? Parecería que hoy es una impresión, en todo caso la contrasto contigo, me acerco más por haber visto un TikTok o un YouTuber que no quieren mucho texto, digamos. Mirá, el fenómeno del cual presentabas, o este tópico, esta temática, deja varias aristas, pero interesantes, porque las discutimos, las debatimos con los profes, con los colegas en la institución y en las demás instituciones también, y bueno, con muchos colegas también que estamos no solo dando clases, sino también en la carrera, en la calle, cotidianamente. Sí. Por un lado, está esta situación que advertís que es así, cuando uno afronta y presenta un texto, realmente... De hecho, primero va la introducción, o tiene que aclarar, quizá en el caso de que sea extenso, hasta qué página va a entrar, porque viene la queja, la queja va primero, ¿no? De antemano. Independientemente de eso, también hay otra cuestión que se da, que recién referías, que tiene que ver, cuando uno empezó periodismo, llegaba a la carrera, quizá teniendo un faro, quizá teniendo una referencia. Después esa referencia o ese faro, quizá con el transcurrir de la carrera, uno podía... de alguna manera reafirmarla, o quizá comenzaba a ver algunos vicios de ese periodista o de ese referente que se podía desdibujar. Hoy la mayoría de los jóvenes que llegan a la carrera no conocen a los periodistas de renombre, con lo cual, presenta este fenómeno que, al menos en mi época, que insisto, no pasó hace tanto, pero uno conocía no solo los periodistas o comunicadores nacionales, sino también los referentes en el ámbito local. Yo sabía quién era Héctor Gay en su momento, sabía quién era Lorenzo Natali, sabía quién era Fabiana Húngaro, sabía quién era Agustín Sagasti, Gabriel Bermúdez, Sandra Crucianelli. No quiero empezar a nombrar uno por uno, pero tenías una referencia independientemente de tu edad. Hoy por hoy ese conocimiento es mucho menor respecto a quienes ejercen la comunicación, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Y por otra parte, si bien es cierto que hay quizá un mayor conocimiento de las figuras que están hoy en los streaming, uno en lo personal lo que apunta es tratar de visualizar esas personas que hoy están con un éxito rotundo. A ver, uno se preguntaría qué es la palabra éxito, ¿no? Sí. Pero quizás con mayor exposición. Sí. Vamos a poner el caso de Tomás Rebord. O la gente que está también en Borsteri con Para en la Mano. Por poner dos ejemplos concretos. De referencia, sí. A mí en lo particular lo que me gusta abordar es no el resultado, sino el proceso. El caso concreto de Germán Beder, que además es de Bahía Blanca, que está participando justamente de uno de estos de éxitos, de mayor llegado, masividad, tiene que ver con todo el proceso que él ha abordado y que, independientemente de lo que hoy le toca afrontar, cómo fue su preparación. En alguno de sus libros, justamente cuando escribe de básquet o parte también de su relato, que incluso ha compartido con el propio Tomás Rebord, él grafica que es una persona que incluso le habían llegado los 40 años y que todavía se seguía cuestionando por dónde transitar su carrera. Si era escribiendo libros, si era apostando a la cuestión deportiva, a la rama deportiva. ¿Con esto qué quiero decir? Que con los jóvenes uno al menos siente que hay que trabajar, que no hay que dejar de estar preparados. Es cierto, el resultado o la participación de un fenómeno, de un programa masivo, quizás es a lo que uno apunta. Pero para llegar a eso, hay todo un proceso con el cual uno debe cumplir. Ahí las redes juegan un rol medio confuso, ¿no? Porque da a suponer el sistema que podés un día montar con una netbook en tu casa hacer algo que esté interesante y pegarla. Y sin embargo,
Yo recordaba el otro día una charla de Mauricio Cartún que él planteaba, vos podés tener la mejor obra del mundo de teatro. Ahora, si no tenés a alguien que se ponga a hacer el trabajo de producción, que la mueva, que escriba mails, que no necesariamente eso la va a pegar, como es el mito que se construye, ¿no? Que se parece un poco al mito neoliberal, un punto de vos esforzate y la vas a pegar necesariamente. De 10 que la pegan, ¿cuántos no? Y cuántos no que son buenos productos, digamos, sí, ¿no? y que quizá en esas personas que hoy por hoy la están pegando, en el mientras tanto, sí, claro, hubo una persistencia, un fenómeno de insistir, de perseverar, de golpear todas las puertas, de no dejar de entregar currículums vitae. Digo, hay un montón de cuestiones que se pierden en el medio que no son instantáneas. Me parece que hay que apuntar a eso. Es trabajo en última instancia. ¿Y vos por qué te sacaste al periodismo antes de ir a estudiar? ¿Cuál era tu faro, tu referencia? En aquel momento, como mucho quizá de los estudiantes que hoy se acercan a la carrera, me interesaba mucho la cuestión deportiva, consumía muchísimo deporte. En realidad, cuando ya transitaba en aquel momento polimodal, hoy educación secundaria, ya tenía definido que quería seguir la carrera de periodismo. En aquel momento no lo tenía definido si iba a ser acá en Bahía o en Buenos Aires, por una cuestión de medios, y que además en aquel momento tampoco estaba lo suficientemente maduro como para irme, la hice en Bahía Blanca. Bueno, y aquí empieza a radicar un poco y empieza a tallar esta cuestión de por qué hoy insistía con que la carrera de base tiene también importancia, porque en aquel momento, cuando en lo personal, ¿no? Esto claramente es mi opinión, cuando me acerqué, a mí me interesaba solamente lo deportivo. Digo, no había una cuestión de que pudiera haber más allá en cuanto a cuestiones generales. Y a medida que fui transitando la carrera me empezaron a interesar otros textos, sociología, psicología, cuestiones de otras materias, la misma historia social general, bueno, materias con las cuales nos íbamos encontrando. Y bueno, y a partir de ahí empieza uno a abrir la cabeza, a tomar contactos con otra realidad. Bueno, y con ese transcurrir me fui inclinando más hacia el periodismo general. Empecé a consumir otro tipo de formatos, otro tipo de programas. No hay que olvidar la época también en la que cursamos, porque hay que recordar que en aquel momento estaba plena discusión, por ejemplo, de la 125. Digo, una época que trasladada a hoy no es muy diferente en cuanto a la grieta o la dialéctica el curso comunicacional. Estaba en dos o en dos tercios. Claro. Entonces digo, hoy, con la virulencia que se transita, a mí me hace acordar mucho a cuando estaba en clase en los cursos. Yo recuerdo con 2 o 3 compañeros la sesión, el voto no positivo de Cobos, la vivimos en vivo, ¿no? Nos quedamos en una casa siguiéndola en vivo, producto de lo que generaba y lo que despertaba de pasiones. Bueno, después uno siguió con la carrera, tuvo la posibilidad de formarse también con el profesorado de historia, pero todo aplicando herramientas para acompañar en definitiva a los más chicos, a los más jóvenes, en lo que uno considera este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son esenciales? ¿Qué es lo que me puede despertar? ¿Qué es lo que me puede generar? Y despertar también el olfato en la actualidad. Yo en lo particular, una cuestión que me inquieta mucho y en la cual trabajo mucho, ya desde el primer año en la carrera, en la formación, es el tema de la actualidad, que al principio cuesta, que la actualidad sea algo casi como parte, ¿no? de mi vida, de mi cotidianeidad y del acto de poder incorporar qué es lo que está pasando en mi ciudad, básicamente. ¿Por qué? ¿Porque se escribe mal? ¿Porque es un embole? ¿Porque si las noticias son 3 choques y... Es decir, porque es bastante flaco todo o por qué te costaba la actualidad? Me cuesta todavía que los chicos puedan, digo, cuando llegan el primer año, incorporar la actualidad, pero no solo a mí, sino creo que es un fenómeno de cuando llegan justamente al primer año, hoy encontrarse con que la actualidad es realmente necesaria porque es la materia prima con lo cual después vamos a trabajar, moldear esa materia prima. Es como si el cirujano o quien pretende ser cirujano me dice, che, la verdad que veo un poco de sangre y me impresiona. Sí, de mismo modo que no consumen tal vez medios tradicionales. Exacto. Entonces, es un fenómeno, te diría, de varias aristas. ¿Y es la actualidad la que no importa o lo que no importa es la comunidad? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, quizás pueden ser ambas, ¿no? El otro día, mira, charlaba con chicos que son de Punta Alta.
y particularmente con esta situación que se ha dado de las situaciones de cese laboral, donde incluso se han registrado despidos en el sector estatal, o no les han prorrogado la renovación de los contratos, sobre todo en Punta Alta. Digo, cito Punta Alta porque Punta Alta tiene una geografía precisa, pero además se da un fenómeno que mucha gente depende del Estado, justamente. Y es tradicional allí. Exacto. Y había gente que desconocía lo que estaba sucediendo en su propia comunidad. Claro. ¿Sí? Entonces digo, no solo quizá tenga que ver con lo que sucede con la actualidad, sino también con propio esto de la comunidad, de la curiosidad. Así que bueno, es una situación en la que hay que estar presente. También uno no intenta generalizar, digo, son las nuevas generaciones, es con lo que hay que trabajar y con lo que hay que, en claro. todo caso, encontrar nuevos desafíos. Es un fenómeno de época porque incluso hay cambios desde el punto de vista neurológico ya con respecto a la capacidad de atención que tenemos, producto justamente de la aplicación de nuevas tecnologías que no reflexionamos mucho y que terminan dominando nuestro día a día. La capacidad de atención es un problema que nos atraviesa a todos y a todas. Probablemente quien ya nació en ese contexto no tenga la tensión entre lo que nosotros sí vivimos, que era por ahí tiempo que corría de otra forma. En Cerri, en mi juventud, adolescencia, en el secundario, el tiempo corría muy diferente. Claro. Y yo podía estar en una esquina 3 horas y no pasaba nada. Y en Cerri mucho más. Pero una tarde, una siesta, era un momento con su extensión, con su densidad. Hoy no hay eso porque entran mensajes, hay notificaciones, qué sé yo, y a uno lo va más o menos atropellando. ¿Y vos qué consumís hoy? ¿Qué lees? ¿Qué escuchás? En términos de medios. ¿Qué escucho? Un poquito de todo. En realidad me gusta escuchar mientras voy en el auto, entre trabajo y trabajo, hago un poquito de zapping, sobre todo radios de Buenos Aires, como para ver qué es lo que se está tratando en cuanto a los formatos de los informativos, Continental, Mitre, La Red, Rivadavia. En eso no hago ningún tipo de distinción. Después, en cuanto a televisión, hago zapping. La realidad es que uno trabaja muchas horas, entonces cuando estás en tu casa, por ahí que llegas un poco antes de acostarte, a la noche para relajar un poco, hago algo de zapping para también ver qué es lo que están tratando los medios nacionales, y lo propio, pongo un poquito de TN, un poco de La Nación Más, lo mismo C5N, y uno va observando con el grado y la perspectiva, el ángulo de la información con la cual trabaja la línea editorial cada canal. Y uno trata también en esta vorágine, la realidad es que uno vive en una dinámica con la cual, hasta a veces es hasta un tema de terapia, ¿no? El hecho de poder hasta cuestionarse y en su momento, si uno puede dejar algunas horas quizá de trabajo como para reflexionar y también poder disfrutar. Yo estoy en pareja, tengo 2 hijos y uno también, la vida pasa por ese lado. Uno arranca a las 5 de la mañana y llega a veces a las 10 de la noche. Así que cuando me acuesto trato de obligarme, aunque sea a leer algunas páginas para... Te obligás a leer unas páginas. Bueno, eso es una práctica no tan habitual. Implica un trabajo, justamente como lo decís. Decir, lo hago... Sí, a ver, uno llega cansado, cansadísimo, claro. Pero es parte del ejercicio también que uno, primero, porque uno se relaja, segundo, porque creo que nos sigue despertando esta cuestión del sentido crítico, incluso de repensarnos, como individuo, cómo funcionamos como individuo y cómo funcionamos también en lo colectivo, que no es lo mismo. No, claro. Ahora estaba leyendo el diario de Quinto Piso, el de Torre, el sociólogo Juan Carlos Torre. Ahora una temporada en el Quinto Piso, ahí está, una temporada en el Quinto Piso de Juan Carlos Torre, que fue justamente un libro que se hizo popular cuando los viralizó Cristina Fernández respecto a lo que tiene que ver con el inicio de la transición de la democracia. Llega al equipo económico como sociólogo y fue registrando justamente las peripecias de plena transición democrática. Justamente reflexiona acerca de lo que implicó, ¿no?, toda esa transición. Así que trato, insisto, de
de ir autoimponiéndome ese tipo de prácticas. Mencionaste la historia y vuelvo a traer el Piolín de me interesaba lo deportivo, empecé a ver otras cosas, me abrió la cabeza y la historia permaneció ahí o apareció como una cosa importante. Sí, en primer término porque, mira, recuerdo que una de las profes que tuvimos, que no recuerdo, pero creo que sí, que llegamos a conocer a Marta Nasif. Sí, claro. Bueno, Marta siempre trabajaba y mucho con nosotros. Creo que, mira, en docencia se habla mucho de las huellas, ¿no? De las huellas que uno puede llegar a dejar. Y en este caso creo que Marta, en lo personal, y uno siempre la nombra y mucho en el instituto. Sí. Primero porque es donde uno cursó, pero sobre todo porque trabajaba mucho con los archivos, con las tapas de los diarios de papel. Y mantenía cierta pasión a cierta edad. Sí, sí. Y además nos inculcaba el tema que hoy está tan cuestionado, el tema del valor del archivo histórico. Digo, hoy, ¿cuánto se acude a un archivo para poder revisar ese tipo de material? Bueno, y allí creo que no solo en mí, sino también en otras personas, por lo que pude charlar con otros colegas, fue dejando, inculcando ese gustito, ese placer que genera la historia. Pero no esto de, cuando uno dice la palabra historia, pareciera que el almacenar recuerdo por almacenar o el querer saber por una cuestión de cierto egocentrismo o de cuestión didáctica, sino que tiene que ver, al menos así veo la historia, con una cuestión de poder cuestionarnos todo el tiempo, de repensarnos, de poder entablar o abordar algunas cuestiones, algunos hechos o acontecimientos como procesos. Y me parece que eso es lo interesante de la historia. Claro, poder comprenderse en un punto de un proceso. Claro. Sí, poder ponerlos en perspectiva, poder analizar el contexto, analizar cuáles fueron las causas, cuáles son las consecuencias, tratar de evitar los saltos temporales. Digo, en ese aspecto me parece que, y de hecho, bueno, uno fue alumno también y trata de tomar o recoger del pasado cuestiones que quizá cómo se abordaban en su momento y cómo trata hoy de abordarlas con los alumnos y las nuevas generaciones que recién hablábamos. Claramente a las nuevas generaciones presenta una serie de desafíos, por lo que recién hablábamos, porque todo tiene que ser inmediato, porque quizá hay una invitación a que haya más recursos audiovisuales, porque hay una invitación a que todo sea un tanto más breve y quizá no tan extenso. Bueno, en ese camino estamos. Sí, el otro día estaba charlando con un dirigente sindical ya jubilado nacional, fue uno de los fundadores de la CTA, y alguien le planteaba en una conversación virtual, alguien le planteaba el problema de la crisis de participación, y en perspectiva histórica, ya con unos casi 70 años, se encogió de hombros y dijo, siempre hubo crisis de participación, salvo principio de la democracia, hasta que la primavera empieza a marchitarse, democrática, y siempre hay instancias que vistas en perspectiva no son nuevas. La grieta, que mencionábamos hace un rato, y muchas otras cuestiones que son estructurales a veces de una historia además la nuestra que es pequeñita, ¿no? Que es corta, es decir, que no es tan inasequible. Sí, si la ponemos en perspectiva con otros países, mucho más, no, sí, ni hablar. Sí, mirá, el tema justo tocaste un fenómeno que al menos hoy uno al menos se cuestiona o se pregunta, que tiene que ver o reflexiona con el tema de la participación. Sí. Y en toda índole, o por el momento del país, o por las organizaciones en las que uno participa, ya sea como docente, o como periodista, o lo propio, en alguna estructura sindical, hoy es un momento bastante ingrato para, al menos desde mi perspectiva, para todo lo que tiene que ver con lo colectivo. Sí, sí. No solo por esta cuestión del tributo, o de cierta pleistesía al individualismo, sino porque participar en alguna cuestión colectiva no garpa, claramente. Y también genera un desgaste en aquellos que participamos de las cuestiones colectivas, porque no solo, está el desgaste lógico por lo que significa dotar justamente y sostener determinadas estructuras, sino también porque hay una embestida y un ataque a determinadas estructuras.
Y hoy en lo particular uno se pregunta hasta dónde o por qué, cuáles son las razones. La realidad es que es un momento complejo. Uh-huh. No sé si hay una respuesta acabada o una sola o son varias, pero es un momento complejo. Y el tema de la participación claramente hoy está en plena discusión. Hasta las 19 estamos con Danilo Belloni aquí en El Mal Mejor. Segundo bloque con Danilo Belloni. ¿Belloni o Belloni? ¿Cómo te auto...? En realidad, desde la familia hasta los más conocidos siempre me dicen Belloni. Belloni. Pero, yo te digo, claro, como la pronunciación... Belloni sería lo correcto. Italiana, claro. Exacto. Bueno. Hablábamos de la participación antes del corte. ¿Cuándo aparece en vos la necesidad de participar del sindicato de prensa, una instancia colectiva, sindical, que tiene ahora, como acabas de decir, en general todo lo colectivo mal agüero? Sí, en el 2018-2019, en realidad, sí, aproximadamente en esa... Estaba haciendo memoria. Justo en la radio, en la cual hoy me desempeño y trabajo en la actualidad, EU2. Claro, en el EU2, quien estaba de delegado, justamente había culminado con la actividad y se había generado un vacío. Se había generado un vacío. Entonces, en aquel momento de la comisión directiva, y también un poco nace de los propios compañeros en aquel momento, si nos interesaba o a quién creíamos que empezamos a charlar, está bueno por ahí que, teniendo en cuenta un montón de cuestiones que ocurren en la cotidianeidad, que no van atadas solamente a la paritaria, ¿no? Porque a veces en la actualidad en los gremios se habla, por la urgencia y la necesidad económica, se habla... Sí, y la inflación ahí está. Y la inflación, claro, se habla quizá más de las paritarias y de las actualizaciones salariales. Pero había cuestiones de las cuales quizá en el nicho no nos terminábamos enterando, producto justamente de la cantidad de cosas que pasaban. Qué sé yo, desde el tema, vamos a poner algún ejemplo, desde el tema de la pilcha, desde el tema de la ropa, desde el tema de cuando se abonaban los sueldos. Digo, hay un montón de situaciones que tienen que ver con consultas que quizá, como para no quedar fuera de foco, comenzamos a charlarlas como para ver si alguien podía participar. Así que bueno, en aquel momento fue una charla con los propios compañeros y compañeras de la sección, de la radio, y en las cuales dos, justamente que todavía seguimos y que estábamos participando en aquel momento, nos sumamos de a poco. Primero nos acercamos al sindicato, charlamos con la gente de la comisión, que en realidad fue mutuo, fue un consenso por ese vacío que te había comentado. Y bueno, primero como delegado y después al año y medio como secretario gremial. Antes de la Secretaría Gremial, ¿con qué te encontraste? Porque uno siempre tiene la idea, cuando está en el lugar de trabajo y no participa de gremio, el sindicato es como un ente aparte que no se sabe qué es lo que es. ¿Con qué te encontraste cuando fuiste al sindicato? Creo que como la mayoría, para aquellos que me están escuchando y viendo, creo que van a sentir y van a compartir las sensaciones. Uno siempre tiene la idea de que lo que se hace es poco, de lo que se hace nunca alcanza, de que no se labura, mira cómo se la rasca, ¿no? Y la realidad es que cuando uno comienza a ingresar, son prejuicios que son absolutamente, se derriban, son efímeros. Y que además son ideas instaladas y que cuesta desarticularlas. Y que le conviene siempre al patrón, ¿no? Al patrón en general, al patronal. Sí, ni hablar. Y que además hay cuestiones que son sumamente sensibles, que muchas veces para explicarlas o comunicarlas tampoco son sencillas. Requieren tiempo o mucho texto, justamente. Exacto, sí. No, y además también tenés que ir midiendo la sensación térmica de la gente, ¿viste? Eso es así. Pero bueno, en definitiva fue un desafío. Además, todavía creo que en muchos lugares, digo, no solo el periodismo, pero el periodismo quizá aún más, pero también en otros sectores, está esta idea instalada de, ¿te parece? ¿Te vas a meter? ¿Vas a participar? Fíjate, ¿no? Esta cuestión del perfil que puede tomar tu carrera. Entonces, bueno, eran preguntas que uno... Es casi una amenaza, una advertencia amenaza. Sí, pero no tanto de los empresarios. No, de los amigos incluso. Es el contexto social que te... Sí, de tus compañeros. Sí. O familiares. Claro, sí. Bueno, yo creo que me agarró a una edad, ya casi pisando los 30, que
te empieza a importar menos lo que piensan de vos. Claro. Y empezás a preocuparte y a ocuparte por aquellas cuestiones que más necesitas. Vos mencionaste el psicoanálisis. ¿Ayuda el psicoanálisis para tomar decisiones individuales y políticas? Porque las decisiones son siempre en sociedad. Sí, ¿no? para mí sí. Pero esto tiene que ver con una cuestión de, primero, no solo por tratar de buscar los tiempos personales, de reflexión, tu espacio. Recién hablábamos de esta situación o de este ejercicio que uno intenta, a pesar de que el tiempo y la vorágine apremian, tratar de encontrar espacios de lectura, espacios personales. Y la terapia tiene que ver con una de ellas. La terapia, el cuidado, el salir a correr. Uno lo que intenta hacer es tratar de tener cierto equilibrio. Claro. Y a veces, si no estamos de alguna manera compensados, una decisión apresurada, una decisión desde el enojo puede llegar a generar un malestar en personas que quizá van a ser más damnificadas que uno. Así que en ese aspecto, claramente cuando tomé la decisión de participar, era una decisión de poder empezar a participar activamente, de situaciones, de poder motorizar también un montón de situaciones, de visibilizarlas y de compartir, que me parece que son necesarias, que son desgastantes, que muchas veces llevan a decir, che, la verdad que junto los bolsitos y me voy. Pero bueno, en definitiva, y esto tiene que ver con alguna de las respuestas a las cuales uno arriba en terapia o en conversaciones con otros compañeros, es que el conflicto no va a desaparecer. Exacto, claro. El conflicto. Hay que ver si uno está organizado o no para el momento del conflicto. Y te tocó. Y después lo otro, con esto cierro, lo otro es, está bien. El conflicto no va a desaparecer, es latente, en cualquier situación. Ahora, hoy te ves más preparado para estar dentro y te la vas a bancar cuando estés fuera, por la cuestión de la impotencia y lo que puede llegar a generar. Bueno, son situaciones que son obviamente complejas y que está claro en este desgaste, en esta economía y en esta situación, son un tanto difíciles de llevar también. Danilo, te tocó la Secretaría de Gremiales, que es una de las más, la general, gremiales, suelen ser, finanzas nunca la quiere agarrar nadie, pero eso es otra cosa. Una de las más, ¿cómo diríamos?, cercana a la posibilidad de conflicto, una de las más duras. Sí. O de que más requiere trabajo en un punto. Sí, ¿no? En realidad de mayor conflicto, en el caso de que muchas veces se presenta, que decíamos que en realidad el conflicto es una hipótesis y está siempre latente. Pero en lo personal, y acá tampoco es que haya algún manual, puede haber cursos de manuales de formación sindical, pero la realidad es que cada rubro tiene un ambiente diferente, no hay una cuestión, un protocolo a seguir. Y en eso después está en el seguimiento o en la impronta que cada uno le da. Al menos en lo personal, uno charla en primer término muchísimo con la gente que está en el día a día, después con los delegados, en cada canal, en cada radio, en cada medio, con los propios gerentes o responsables de articular en cada medio, obviamente con instancias que son sugerentes previas a llegar a algún conflicto. Al conflicto no se llega porque sí, al conflicto se llega porque hubo situaciones claramente que antes no se han respetado o no se han cumplido. Sí, hay muchas instancias para conversar, tratar de destrabar, etc. Sí, y de hecho la gente o los compañeros con los cuales uno comparte, cuando uno tiene que derribar ese prejuicio de por qué acercarse o por qué no acercarse al sindicato, piensa que si va y charla algo es porque directamente va a entablar un conflicto con la empresa, cuando en realidad no es así. No. Hay charlas que muchas veces se entablan justamente para acercar este tipo de inquietudes, recategorizaciones, pilcha de trabajo, pago de título. Hay un montón de situaciones que se resuelven y que no tienen que ver con una instancia conflictiva. Pero bueno, tiene que ver con parte de esta situación. En general, el mito del sindicato conflictivo también lo generan las patronales, porque si hay algo que los trabajadores, las trabajadoras en general no quieren, es conflicto. Es hacer su trabajo, cobrar lo que corresponde y vivir en paz. Y listo, sí. Sí, sería lo más... sería lo más sano, lo más razonable. Lo cierto es que hoy, con los tiempos que corren, uno se hace memoria. Antes los acuerdos salariales se firmaban una vez al año, como mucho con alguna revisión. Sí, claro. Y hoy se hacen todos los meses. Es un nivel de desquicio absoluto. Y todo el desgaste que eso genera. En 1975 se firmaron una cantidad de convenios colectivos de trabajo que fueron los de
que más derechos se pudieron ganar en la Argentina. Y eso, digamos que desde, obviamente, la dictadura, la última de Videla, luego pasando por el menemismo en adelante, ha habido muchas, sobre todo en el proceso de privatizaciones y demás, muchas pérdidas. En el caso de prensa, a ver, yo lo voy a poner en términos académicos, que es un quilombo, porque tenés tantas experiencias de organización distintas, patronal, cooperativas, proyectos, emprendedores, gente que abre un estudio en el altillo de la casa, etcétera, de una actividad que requiere grados de profesionalización y que es muy difícil de fiscalizar hoy por todos los cambios tecnológicos que se han traído. En este contexto general, con todos los cambios, ¿cuáles son las dificultades, las discusiones entre un gremio que venía de un convenio colectivo que lo conocía, que en un momento se hacían paros en todos los medios del país y punto, a esta heterogeneidad, diversidad, despelote que hay hoy respecto de que, no sé, radios que tienen un sello nacional, que abren un estudio sin operador y hay gente que hace programas de radio ahí, por ejemplo, no sé, por decir un caso en particular. Bueno, ¿cómo ustedes discuten? Obviamente no tiene solución inmediata, ¿no? Es como un problema que se plantea de cómo hacer sindicalismo, que viene de una tradición de un convenio colectivo, a un mundo que los desprestigia, a los convenios colectivos, y tal vez con nuevas generaciones que no estén tan interesadas en estar dentro de esos convenios. Sí, bueno, se presenta un poco de todo. Por un lado, el avance de la tecnología, que digo, ha dejado claramente desactualizados los convenios colectivos de trabajo, que requieren cierta actualización, pero también en esto quiero ser claro, porque desde que se viene discutiendo la ley base o este tipo de cuestiones, en cuanto a reforma laboral sí, reforma laboral no, al menos desde mi perspectiva, la actualización de cualquier convenio colectivo de trabajo, creo, en mi posición, no va a solucionar todos los problemas que tienen hoy los trabajadores. Cuando muchos le achacan que hay cierta categoría que hoy figura en un convenio colectivo de trabajo y obviamente haciendo alusión a que ya ha quedado desactualizada justamente por una cuestión de que la tecnología ya hoy no se requiere más, digo, bueno, es una cuestión, sí, desde mi perspectiva, de maquillaje, porque en definitiva se cambiará la categoría, se eliminarán, se atenderá a la cuestión de la actualización, pero que en definitiva el problema de los trabajadores tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con el problema de llegar a fin de mes y que sus condiciones laborales mejoren drásticamente. Digo, no estoy diciendo que no es necesario una modernización y un cambio en los convenios colectivos de trabajo. Sí, pero modernización no supone pérdida de derechos. Exacto. No debería. ¿No? Porque cuando se discute la posibilidad de avanzar en estos cambios, lo primero que te preguntan es cambiar el tema de la indemnización, que sea a la baja y que sean menos días de vacaciones. Son las primeras dos cuestiones que se ponen en el tapete. Entonces, eso no es una reforma, eso es un... Por eso digo, es muy complejo, sobre todo en estos contextos, donde ya los trabajadores vienen soportando y padeciendo, claro. Sobre todo digo los recortes desde hora extra, en estos contextos puntuales, desde recortes de horas extras, el no trabajo quizá durante los días de feriado, que son extras o adicionales. Sí, en los últimos 10 años la pérdida de poder adquisitivo de toda la clase trabajadora ha sido terrible. Y después se suma esta cuestión que referís, que hace alusión también a que, jóvenes y no tan jóvenes en este aspecto, claro, sí, es cierto, que decidan o no sentirse parte, que es distinto a formar parte de una participación activa, pero el sentirse parte tiene que ver con esto de poder cambiar, o al menos que en lo personal, en un principio, no te afecte las condiciones laborales, pero vos sabés que estás sentando precedente para que al resto del colectivo realmente le modifique derechos. Y aquí es donde vienen una serie de reflexiones que uno lo trastoca, ¿no? Que tiene que ver con cuando hablabas acerca de cómo se encaraba desde el sindicato este tipo de discusiones. Me ha pasado en infinidad de veces que uno en determinadas situaciones dialoga justamente o discute con determinados representantes de los medios y son los propios trabajadores que están hablando desde una posición
cuasi propietario de medio de comunicación pidiendo que el gremio no intervenga. Claro. Digo, sabiendo, reconociendo en este caso que no tiene vacaciones pagas, que no está en blanco, que no tiene aportes, que no tiene obra social, que lo que cobra está muy por debajo de lo que marca una escala salarial, que no se respeta en lo más mínimo un convenio colectivo de trabajo, así y todo, esa persona elige estar en esa situación y pide justamente activamente, con mucha énfasis, que el sindicato no intervenga. Dejo este silencio porque es el tema del momento, yo creo. ¿Cómo es que alguien que es parte de la mayoría de la población, del mundo laburante, son poquitos los que tienen y tienen muchos, digamos, justamente, como vos decías, deja de sentirse parte. En términos clásicos se lo llamaría desclasado, o se siente más un emprendedor a punto de llevar adelante no se sabe qué empresa, porque no se sabe con qué capital, y sin embargo no se siente parte de la suerte de su compañero de laburo, ni de la suya propia. Y esto es efectivamente un fenómeno mundial. Hace 3 semanas, tal vez un poco más, hubo un paro de laburantes de Pedido Ya, Rappi, en distintos lugares del país, entre ellos Bahía Blanca. Y yo paré a uno por la calle preguntando cuando vi el volante a ver cuál era la opinión al respecto. Estaba algo desorientado. Sí, creo que hay paro. No sé muy bien por qué. Creo que es porque tardan en pagar, pero no tarda más de un día, en realidad. Y yo le decía, bueno, pero las condiciones de trabajo... Sí, es cierto, acá no tenés ningún tipo de reconocimiento de nada, ni sobre vehículos, ni sobre... ¿verdad? Dice, pero bueno, yo también estuve en relación de dependencia y no era mucho mejor, me dice. Con lo cual, me quedé reflexionando acerca de lo siguiente. No hubo una reforma laboral, de hecho, teniendo en cuenta que prácticamente la mitad de la clase trabajadora ya está fuera de los convenios, no está en blanco. Eso se lo comió el progresismo, lo dejó pasar, o se lo comió, o es responsable, o como fuera. Nos lo comimos como clase trabajadora. Y entonces por ahí hay toda una parte de la sociedad que decirle convenio colectivo de trabajo le significa nada, porque ya no era parte de su vida. ¿No hay algo ahí que ocurrió de hecho, aunque no de derecho? Mirá, la primera respuesta con la que uno se encuentra es donde el Estado se mete, la embarra, te iba a decir otra palabra, la embarra para sonar más elegante. Y en otra parte, o en otro sentido, uno también se cuestiona y también atribuye ciertas responsabilidades justamente a lo que ha acontecido, ¿no? Digo, para no irnos muy lejos en el tiempo. Si uno hoy analiza los números de la canasta básica alimentaria, la canasta total, antes hablábamos de pobreza, hoy muchos de los trabajadores ya están en situación de indigencia, no de pobreza, lo cual es sumamente más grave, con un 60% ya en la pobreza, y estamos hablando quizá de un sector de trabajadores que están en relación de dependencia, pero otros tanto que ni siquiera lo están. Con lo cual uno puede llegar a entender esa respuesta de aquellos que hoy desempeñan funciones quizá no regulados o nucleados bajo un convenio colectivo de trabajo, pero que en algún momento lo van a necesitar. En algún momento vas a necesitar acudir a algún hospital, en algún momento vas a necesitar requerir algún servicio, digo, llámese Estado o llámese cualquier otra organización. Y es una situación que creo que es muy compleja por todo lo que se fue atravesando en los últimos años. Y si uno trata de encontrar razones por las cuales, por ejemplo, se ha dado lo que se ha dado también en términos de resultados electorales, si generalmente el peronismo se basaba la columna vertebral en el movimiento obrero organizado, y hace cuántos años que no se genera puestos de calidad, puestos de trabajo, un crecimiento de la economía, bueno, la realidad es que en eso 2 más 2 es 4, es decir, la gente creo que ha castigado determinado modelo respecto a determinadas agrupaciones. Y después, bueno, está claro que hay un montón de cuestiones que quedaron instaladas. Hoy cuando hablábamos qué es lo que piensa uno cuando piensa en la palabra sindicato, esta frase de la tienen toda, con la mía, son cuestiones que
digo, que quizá haya algunas situaciones o debates que se deban dar, como por ejemplo quizá no a las reelecciones indefinidas, determinadas renovaciones, bueno, seguramente se tienen que dar, pero estoy convencido que la mayoría de los sindicatos, de los dirigentes sindicales, y mucho más de Bahía Blanca, porque uno los conoce y los trata a diario, está convencido y participa en ellas, y no por cuestiones económicas, sino que tiene que ver por convicción. Y esto uno lo dice porque los ve a diario. Ahora, que no quita, y porque uno también conoce de todo, digo, que haya alguna situación que sea grosera, que sea absurda, digo, para el ciudadano hoy de a pie que la está pasando mal, bueno, digo, como cualquier político, como cualquier periodista, lamentablemente no podemos generalizar. El tema es que hoy, claro, las organizaciones colectivas están siendo muy bastardeadas, ¿no? Castigadas. Sí, y las organizaciones colectivas de los laburantes, porque nadie pregunta qué grado de democracia hay, por ejemplo, en la Unión Industrial. Yo no sé qué tan democrático es una elección en cualquier sindicato, aún con diferencias, con presiones, y en una cámara empresaria, porque ahí nunca ponen tampoco la mirada. Y por supuesto que hay, creo que dentro de la propia organización gremial, cosas que denunciar, porque son aquellos justamente que se han corrompido o que han empezado como laburantes y terminan como empresarios los que desprestigian la organización. Ahora esa es una discusión dentro de la propia organización, ¿no? Sí, claro. Porque ¿quién puede señalar y por qué desde otro ámbito, cada vez que un patrón señala una organización gremial, yo invertiría la lupa a modo de espejo y decir, y a ver vos en dónde participás, cómo es? Mira, hay una realidad que hoy cuando te sentás en la mesa a discutir el tema de salarios o de actualizaciones salariales, hay una frase que también está resonando mucho que tiene que ver, bueno, con esto de sean razonables, seamos razonables. ¿Qué es eso? ¿Qué sería ser razonable? Con números o básicos de prensa que van entre los 250.000 a 350.000 pesos como mucho. ¿Qué sería ser razonable? Digo, no hay una situación lógica cuando incluso se ha denunciado, esto se ha denunciado abiertamente a lo largo de las últimas paritarias, digo, a nivel de cada una de las intersindicales, ya sea en lo que tiene que ver con la radio, SUTEP, lo propio con la gente de ATRAC, operadores, locutores, bueno, gráficos, todo lo que tiene que ver con prensa, digo, en cada discusión paritaria a nivel país, cada federación ha denunciado que previo a las elecciones una serie de compra de medios por parte de empresarios que hoy, justamente por el recorte de la pauta estatal, de alguna manera quizás fue una jugada que les salió mal y hoy no responden a la altura de las circunstancias, queriendo achacar a los trabajadores esa cuestión que salió mal. Entonces hay una situación cuando uno se pregunta, bueno, ¿en qué tenemos que ser razonables? Digo, yo como de alguna manera administrador de mi casa no salgo a gastar a cuenta con la tarjeta de créditos y más o menos ya sé lo que voy a cobrar el mes que viene. Y hoy se da esta situación, te sentás a la mesa a discutir con representantes de medios que te piden que seas razonable, sean razonables, es la frase que más suena, cuando en realidad ustedes como dueños o representantes de empresas hace un par de meses salieron a comprar medios, hace meses, no te estoy hablando de hace años, hace meses, y hoy no las pueden afrontar las actualizaciones. Es raro. Es una buena pregunta, creo que va a quedar como título de la conversación, que es ser razonable, porque no era razonable hasta pocos años atrás en este país que un laburante ganara por debajo de la indigencia, ni siquiera por debajo de la pobreza, pero vos señalaste también hace un rato que eso va deteriorándose también. Yendo a la práctica, y ya sobre el final de la charla del periodismo, radio, gráfica, audiovisual, ¿dónde está más mejor? Claramente en radio, por una cuestión de cotidianeidad. No te diría de hábitat natural, porque uno en la profesión no puede dejar de actualizarse, de ayornarse. Creo que en lo particular te ha pasado, digo, no solo en radio, sino con hoy los recursos audiovisuales. Entonces, hoy por hoy y por mi experiencia desde que trabajo en medios, siempre me he desempeñado en radio. Es en el ambiente en el cual me siento más cómodo, en el medio en el cual hoy me permite
llevar el alimento a mi casa y poder subsistir. Está claro que no le termino cerrando la puerta a nada, pero hoy de la cantidad de posibilidades que tengo, la radio es en este caso me parece la más mejor, como dijiste recién. La radio tiene muchas tareas. Una es la de ser la voz, aquel que está tal vez en el piso. Otra es la de ser el oído, el ojo de la radio, me refiero al móvil. Sí. Y que casi es el cerebro, ¿no? O es la parte del cuerpo que toca la realidad. Porque el conductor muchas veces está bien, pero está mirando una segunda pantalla, una segunda pestaña en su pantalla más que atendiendo lo que ocurre. No lo digo por nadie en particular. Lo digo en general. Pero tanto la alegría de X cuestión hasta los padecimientos cotidianos de una ciudad, de una comunidad, los ve quien está en la calle. Sí, en particular el ejercicio que te da trabajar en el móvil te da mucha versatilidad. Podés estar en la mañana entrevistando a algún operario en el área de la emergencia por un accidente determinado y a la hora podés estar entrevistando al presidente de la nación o al gobernador de la provincia y tenés que estar preparado para todo. O salir corriendo a algún ministro de seguridad, como me ha pasado en su momento a Bernie, o estoy poniendo varios, o al vecino que hoy está reclamando por los baches, o al vecino que está reclamando porque después del temporal todavía tiene árboles caídos en su vereda. Entonces, trabajar en el móvil te da esa versatilidad. Y tenés que estar preparado, tenés que estar a la altura y te da un conocimiento también de lo que ocurre en la agenda de la calle. Y aparte, las mejores charlas también y las mejores informaciones uno las puede extraer del off con los entrevistados. Entonces te da un conocimiento de agenda que creo que desde otro puesto, o al menos trabajando en la calle, podés tener un plus justamente para el desenvolvimiento diario en la profesión. Antes de cerrar, gracias por venir, acercarte al estudio de la radio y compartir este rato. ¿En qué horario te pueden escuchar? En la radio, al aire estamos desde las 6 de la mañana, al menos en la lectura de la nueva, y allí me van a escuchar hasta las 12:30 en LU2. Y después, también ocasionalmente algún fin de semana, o sábado o domingo, ya que uno es integrante además del servicio informativo de LU2. Así que ahí ya puede llegar a ser, si es fin de semana, puede ser a la tarde, a la noche o a la mañana, dependiendo de las circunstancias que lo meriten. Bueno, cerra la entrevista como quieras, después de todo esto que hemos conversado, te dejo el último minuto o segundos. Bueno, en principio agradecer por la invitación y sobre todo uno que participa de la profesión, incluso desde esta organización sindical, el Sindicato de Prensa de Bahía, me gustaría dejar ese mensaje para aquellos que hoy también trabajan, para los colegas, que independientemente de la situación que atraviesen, que no descarten poder sumarse y participar desde el lugar que puedan, desde el tiempo que tengan, porque también sabemos que hoy los tiempos apremian, pero participar y sostener y sobre todo colaborar con las organizaciones es clave, porque hace no solo a la cotidianeidad, sino también a mejorar los espacios, a la democracia, a enriquecer los debates, al poder tener otra perspectiva, y después también hace a lo cotidiano, que uno necesite poder alquilar un salón para un cumpleaños, que uno necesite quizá algún préstamo para alguna ayuda social, que uno requiera alguna cabaña en la comarca o en la playa acá cerca en la región para poder, ¿por qué no?, tomarse unos días después de un año tan arduo de trabajo a un precio accesible. Bueno, eso se logra y es posible porque hay toda una estructura que lo permite, o acceder justamente a una obra social con cuestiones referidas a la salud, con lo costoso que hoy eso conlleva, y eso es la única manera que se puede sostener es trabajando. Danilo Beloni, periodista, dirigente sindical en El Mal Mejor. Mañana 1 de mayo no trabajamos.